a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Señor, gracias por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias porque has dirigido los pies de mis hermanos a este lugar. Señor, yo esta tarde te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, redarguyendo, enderezando, que seas tú hablándonos a nuestro corazón, Señor, estas grandiosas verdades espirituales, a fin de que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Mi Señor, bendito seas por todo lo que has hecho hasta el día de hoy por cada uno de nosotros, porque te vemos, porque te oímos, porque te sentimos, pero sobre todo, Señor, porque siempre podemos verte a través de la vida de mis hermanos, a través de su comportamiento, a través también de la enfermedad, de las pruebas, de las dificultades, de las aflicciones. Porque entendemos, Señor, que todo lo que nos sucede, todo es para nuestro bien. Mi Señor, bendito seas y bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran con nosotros. Qué bueno que esta tarde se encuentran con nosotros. Los niños ya se van. Mis hermanos, por acá hay algunos asientos. Si quieren pasar, acá hay algunos asientos. Por favor, mi hermano Oliver, ya vienen para acá. Mis hermanos, pues, qué bueno que esta tarde se encuentran con nosotros. Mis hermanos, pues estamos en esta serie. Hemos estado por poco más de 2 meses. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 15. Esta serie excelente, usados por Dios. Y sabes una cosa, mi querido hermano, pues la verdad es que llegamos a Cristo y todos llegamos como niños espirituales, pero depende de nosotros. Depende de nosotros que nos estemos llenando continuamente del Espíritu Santo de Dios, porque yo les he dicho que el niño espiritual difícilmente va a ser usado. Que el niño espiritual pues solamente da problemas. Que el niño espiritual pues sus emociones están para arriba, están para abajo, depende mucho de las circunstancias. El niño espiritual pues poco complicado, difícilmente va a ser usado. Es por eso que esta serie nos hemos enfocado en el esposo, la esposa, los hijos. Y ahorita pues vamos a ver, este mensaje se llama La Cuarta Evidencia. La cuarta evidencia, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira cómo dice la palabra de Dios. Mirad. Esa palabra en el griego es una palabra fuerte. Examinen, vigilen,
Tengan cuidado. Así de fuerte, pero obviamente al traducirse al español pierde mucho esa fuerza. Examinen pues con diligencia cómo andéis, cómo se comportan, cómo viven diariamente. Eso dice en el griego. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos. En el original, afrón, ignorante, imprudente, loco, necio o estúpido. Es muy fuerte esa palabra en el griego. Y yo les he comentado que luego me dicen, es que usted habla muy feo. Le digo, bueno, pues entonces el que habla feo pues es el Espíritu Santo. Literalmente dice que el Hijo de Dios que no conoce la voluntad de su Padre, pues es un loco, un ignorante, un necio o un estúpido. Eso dice la palabra de Dios. No seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, pleró en el griego, sed continuamente llenos del Espíritu. Y yo les he dicho que es un verbo imperativo y es el único mandato en relación, en toda la Escritura, es el único mandato en relación con el Espíritu Santo de Dios. Llenarnos del Santo Espíritu. No es opcional. Y después en el siguiente versículo, aquí el Espíritu Santo, a partir del versículo 19, nos describe cómo se comportan diariamente, cómo viven los cristianos que están llenándose continuamente del Santo Espíritu de Dios. Y muchas veces pensamos, suele suceder que el cristiano recién convertido llega al templo y luego empieza a querer predicar. O luego empieza a querer compartir en la calle. O a servir. Y no es lo que enseña la Escritura. Aquí literalmente dice que los que se están llenando del Espíritu Santo de Dios, mira lo que sucede en ellos. Su conversación. Hablando entre vosotros sus palabras, con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Número 2, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Versículo 20. Evidencia 3, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Son 4 evidencias. ¿Me pones la diapositiva 1, por favor? Son 4 evidencias que hay en la vida de las personas, del Hijo de Dios. ¿Hay por aquí algún hijo de Dios? Pues estas 4 evidencias, mi querido hermano, tenemos que observarlas en nosotros mismos. En nosotros mismos. ¿Cuántas veces sucede que el Hijo de Dios piensa que es cristiano porque comparte el Evangelio en la calle? Que el Hijo de Dios es cristiano porque sube un versículo al Face de vez en cuando. No, mi querido hermano. El esposo cristiano, el resultado es que empieza a amar profundamente a su esposa. La mujer, ¿hay alguna mujer cristiana por aquí? La mujer llena del Espíritu no empieza a repartir café y tortas allá en el hospital. No, mi hermano. Empieza a obedecer, a sujetarse a su esposo. Mi querido hermano, el cristiano, no importa si es hombre o mujer, no importa.
de qué edad es. No importa si es joven o viejito, o joven o viejita, no importa. El cristiano lleno del Espíritu Santo, aquí están las 4 evidencias. Ahora, te tengo que ser honesto, mi querido hermano, porque no es mi intención entretener a nadie. Ni que tú vengas a calentar la silla, ni que pienses que tú eres cristiano y que yo pienses tú o tengas la idea de que yo soy pastor. No, mi hermano. Estas 4 evidencias tenemos que observarlas todos en nuestra vida. Número 1, nuestra conversación es diferente. Las palabras son diferentes. Y yo les decía la vez pasada, la 1, la 2 y la 3, ya lo vimos. En la Escritura encontramos solamente 2 tipos de lengua. 2 tipos de lengua. Y hay una larga lista: lengua impía, boca engañadora, lengua afilada como navaja, boca de espada afilada, boca vanidosa, boca perversa, labios inmundos, boca corrupta, boca sensual, boca perversa. Y la siguiente boca es la boca del justo. Su fruto, su producto es la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Dios. Entonces, si nos estamos llenando correctamente del Espíritu Santo de Dios, nuestras palabras empiezan a ser cambiadas. ¿Quién las cambia? El Espíritu Santo de Dios. Porque si tú vienes aquí, oyes el consejo de Dios, pero tus palabras son las mismas, ¿qué crees? Que solamente es información que te estás llevando aquí en tu cabecita. Pero esa información no está bajando a tu corazón. O estás endureciendo tu corazón. Y número 2, alabamos a Dios en cada momento de nuestra vida, en palabras y en hechos. Y vimos en Primera de Crónicas, capítulo 16, qué significa alabar a Dios. ¿Te acuerdas cuando David escogió 30,000 hombres escogidos para mover el arca? Y que después hubo un accidente por ahí con los bueyes, iban a tropezar. Usa se atreve a tomar el arca, a detener el arca, y Dios lo parte en 2. Y 2 o 3 meses después David dice: es que la obra de Dios se hace a la manera de Dios. Dice: pues son los hijos de los cuatitas los que tienen que trasladar el arca. ¿Te acuerdas? Y en este momento el arca es depositada en el lugar donde habían preparado David para el arca de Dios. Y vimos ese maravilloso capítulo 16 de Primera de Crónicas. ¿Qué significa alabar a Dios? Muchas cosas. Significa extender las manos. Significa compartir, predicar a las personas sus obras y sus maravillas. Quiere decir hacer música con la voz y con instrumentos. ¿Y cuántas veces pensamos que cantar a Dios solamente se limita al ratito que estamos aquí? No, mi querido hermano, no. Alabar a Dios significa buscar su rostro continuamente. Alabar a Dios también significa recordar sus advertencias. Alabar a Dios también significa ofrendar. Alabar a Dios significa muchas cosas que ya vimos. ¿No es verdad? Yo espero, mi querido hermano, que con el consejo santo de Dios nuestra vida realmente vaya cambiando. Y número 3, mira, el cristiano que se está llenando correctamente de la palabra de Dios da gracias por todo. Por todo. ¿Por qué? Porque éramos hijos de Satanás, Primera de Juan 3:10. Éramos hijos de ira, Efesios 2:3. Éramos hijos de desobediencia, Efesios 2:2. Éramos extraños y enemigos de Dios, Colosenses 1:21. Estábamos alejados, vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, Efesios 2:12. Teníamos el entendimiento entenebrecido, Efesios 4:18.
todos los que estábamos aquí caminábamos directamente a la muerte espiritual y a la muerte física. No hay uno solo bueno, Romanos 3:10, ¿te acuerdas? Eclesiastés 7:20. No hay uno solo, no lo hay. La ira de Dios pesaba sobre cada uno de nosotros y vimos esa maravillosa escritura, Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, nos levantó de los muertos juntamente con Cristo. Por gracia, regalo inmerecido. Nadie merece la salvación, nadie la merecía antes, hoy nadie la merece. Mi querido hermano, yo tengo 13 años en el Evangelio. ¿Y a poco porque tengo 13 años en el Evangelio ya no me drogo, ya no tomo, ya no robo, ya no hago nada indebido? ¿Por eso merezco la salvación? Ni aún así. Todavía sigo equivocándome y todavía sigo pecando. ¿Quién de aquí puede decir, yo ya no peco? Nadie. Ni la merecíamos antes y aún ahora no la merecemos. Y me encanta esa escritura. Puedes ir a Romanos 3:24, por favor. Me encanta esa escritura. Miren lo que dice aquí Romanos 3:24. Ahorita vas a regresar a la diapositiva. Romanos 3:24. Siendo justificados, declarados inocentes, declarados limpios de manos. ¿Qué dice ahí? Gratuitamente. Dorean en el griego, sin costo, sin nada a cambio, de balde, por su gracia. Ahorita me estoy acordando de una escritura de Apocalipsis, creo que dice, el que tenga sed, que venga y beba gratuitamente del agua de la vida. Creo que es el último capítulo de Apocalipsis. Te voy a decir una cosa. ¿Y cómo es posible que digan, si no diezmas? Dice, eres maldito. Madre mía, ¿quién puede maldecir lo que Dios ha bendecido una vez y para siempre? ¿Quién? Siendo justificados gratuitamente, sin costo, sin nada a cambio, de balde, por su gracia, mediante la redención, ese precio de liberación que es en Cristo Jesús. Regresa por favor a la diapositiva. Entonces mira, hay 4 evidencias, mi querido hermano. Claro que si ya con estas 4 evidencias tú quieres servir, ese ya es otra onda, dijera la chaviza. Eso ya es agradable, olor fragante a Dios. Si ya con estas cosas tú vienes y depositas tu ofrenda, gloria a Dios, mi hermano, gloria a Dios. Pero si tú piensas que por ofrendar Dios está más contento en el cielo y te van a esperar con mariachis, no, mi querido hermano. Entonces, mi querido hermano, mira, estas 4 evidencias. ¿Cómo se llama el mensaje? La cuarta evidencia. Estas 4 evidencias tú las tienes que observar en tu vida. ¿Y qué crees? Que también las tienes que observar en la mía. Porque si tú no observas estas evidencias en mi vida, pues más vale que salgas corriendo, mi hermano. Y te voy a decir una cosa. Constantemente yo te digo esto. Tienes que pasarte en la escritura para que nadie te engañe. Tienes que pasarte en la escritura a fin de que veas qué camino están caminando tus pies. Y tienes que pasarte en la escritura, mi querido hermano, porque si hace 2000 años había falsos cristianos en las congregaciones, pues después de 2000 años, ¿no crees que siga habiendo? Yo creo que hay muchos más. Entonces mira la cuarta evidencia. Vemos a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Cuál es la causa? La causa es Dios. Dios. Podemos ir a 1 de Pedro 5:5, por favor.
Miren lo que dice aquí el apóstol Pedro. Miren lo que dice aquí. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos. Es la misma palabra que estamos viendo en Efesios. Es la misma palabra. Estad sujetos a los ancianos. Y aquí el apóstol Pedro nos dice exactamente lo mismo. Lo mismo que Efesios 5:21. Acá en Efesios 5:21 nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí el apóstol Pedro, fíjate lo que nos dice: y todos sumisos, es la misma palabra, hupotazo, bajo las órdenes, sometidos, sujetos, hupotazo, unos a otros. Pero aquí hay una palabra muy interesante. Miren lo que dice aquí el apóstol Pedro: revestíos de humildad. Revestíos de humildad. Hay una palabra griega, es ekombomba. Te voy a decir qué es. Ekombomba era el delantal blanco que usaban los esclavos hace 2000 años. Los esclavos, mi querido hermano, eran los más sencillos, los más humildes sirvientes en una casa. Era lo más bajo de la servidumbre. Bueno, pues esta palabra ekombomba era el delantal que ellos usaban. Era un delantal blanco que usaban ellos, amarrado de la parte de atrás. Esta palabra que usa el apóstol Pedro, que usa el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro, es ekombosaste. ¿Y sabes qué quiere decir? Literalmente, dice: pónganse con un nudo el delantal de los esclavos. Pónganse con un nudo el delantal de los esclavos de la humildad. Esto es importante, sí, mi hermano. Sí, porque es algo que nosotros tenemos que ponernos. Es decir, es una actitud que nos toca a nosotros cambiar. Pónganse con un nudo el delantal de los esclavos de la humildad. ¿Hay por aquí algún esclavo de Cristo? Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, dice, la santificación, y como fin, la vida eterna. ¿No es verdad? Ok. Ahora mira, dice: revístanse de humildad. Pónganse con un nudo el delantal de los esclavos de la humildad. Y miren lo que dice al final: porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esa palabra quiero que te concentres al final de ese versículo: resiste, antitazo. ¿Sabes qué quiere decir? Se está oponiendo. Dios se está oponiendo a los soberbios. Se está armando contra los soberbios. Dios está siendo hostil contra los soberbios. Antitazo quiere decir estar en formación de batalla. Dios está en formación de batalla contra los soberbios. Ahora dale un codazo al que tienes al lado y dile: ¿y tú? ¿Eres soberbio?
¿Y tú eres soberbio? Pues tienes que saber, si eres soberbio, que Dios está en formación de batalla en contra tuya. ¿Por qué crees que el Espíritu Santo nos dice acá en Efesios? La llenura del Espíritu Santo, ¿cómo se nota? Estando sumisos unos a otros, estando sujetos unos a otros. La única definición de humildad, hoy no lo vamos a ver, pero lo vamos a ver en la siguiente. Vamos a estar hablando 2 o 3 mensajes de la humildad. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Fíjate bien, hay más de 31,000 versículos en la Escritura. Y solamente estos 2 versículos nos dicen qué significa la humildad para el Dios de la gloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es la definición de humildad. Dios se está oponiendo contra el soberbio. Dios se está armando contra el soberbio. Dios es hostil contra los soberbios. Y sabes una cosa, mi querido hermano, mi querida hermana, si no hubiera otra razón para ser humildes, pues esta debería de ser suficiente. Esta debería de ser suficiente para hacer a un lado el orgullo y empezar a ser humildes. ¿Sabes qué sucede, mi querido hermano? Los problemas en casa, entre los matrimonios, ¿sabes por qué son? Porque hay soberbia. Los problemas en la casa de los hijos de Dios, ¿sabes por qué son? Porque hay soberbia. Los problemas en la iglesia, ¿sabes por qué son? Porque hay soberbia. Soberbia, mi querido hermano. Nosotros sentimos que somos más. Imagínate, por ejemplo, que vienes a un convivio aquí. Vienes a un convivio. Pero tú ya te aprendiste Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ya te lo sabes, ya te lo aprendiste, lo pegaste en tu refri, lo traes en tu carro en la visera, lo tienes en la cabecera de tu cama. Y en pocas palabras dice el Espíritu Santo que todos son tus superiores. ¿No es verdad? Todos. Vamos a suponer que están sirviendo la comida, pero la que está sirviendo la comida te sirvió no muy generoso, te sirvió poquito. La que te sirvió la comida, ¿qué dice el Espíritu Santo? ¿Que quién es? Tu superior. Y si es tu superior, ¿te vas a enojar? No, porque es tu superior. Pero como tú no lo ves como superior, luego le echas los ojos. Y luego empiezas a decir, pues esta hermanita, ¿qué se cree? ¿No es verdad, mi querido hermano? ¿Sabes una cosa? Que si empezáramos a poner en práctica el consejo de Dios, inmediatamente nuestra vida, el día de hoy, por lo menos si empezáramos a practicar este concepto, este principio, nuestra vida sería totalmente diferente. Entonces, ¿Dios resiste a los soberbios? Claro. ¿Dios está en formación de batalla contra los soberbios? Sí. Por eso te decía que si no hubiera otra razón para empezar a ser humildes, esta razón debería de ser suficiente para nosotros. Este es un principio espiritual fundamental. Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece Jehová,
Y 7, dice, le dan asco a Dios. Le dan asco. Y el primero es los ojos altivos. El primero. ¿Puedes ir a Lucas 14:11, por favor? Te voy a leer Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, dice, mira de lejos. Mira lo que dice aquí Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece, ¿qué dice? Será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Literalmente, mi querido hermano, yo pude encontrar alrededor de 30 versículos en la Escritura literal. No los vamos a ver todos, claro que no. Puedes ir a Proverbios 13:10, por favor. Pero mira lo que dice Santiago 4:6. Hace poco estudiamos Santiago. Dios resiste, es la misma palabra. Está en formación de batalla contra los soberbios y da gracia a los humildes. Proverbios 18:12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Proverbios 8:13. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice Jehová, aborrezco. Segunda de Samuel 22:28. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Mira Proverbios 13:10. Ciertamente, mira cuál es el resultado de la soberbia. Ciertamente, la soberbia, ¿qué dice? Concebirá contienda. Mas con los avisados está la sabiduría. Ve rápidamente a Proverbios 16:5, por favor. Entonces mira, el saber que Dios está en formación de batalla contra el soberbio, pues debería de ser suficiente para que nosotros cambiáramos de camino. Si te acuerdas, por ejemplo, cuando David, ¿te acuerdas de la historia de Nabal? Y esa historia de Abigail, ¿sí te acuerdas? Cuando David manda a unos jóvenes y manda con Nabal y le dice, pues hemos estado aquí por mucho tiempo, hemos ayudado mucho a tus pastores, pues no se les ha perdido nada, hemos sido muralla y pues no tendrás algo que comer y algo que beber. Y en ese tiempo estaban esquilando, era tiempo como de la cosecha, había comida abundante. Y entonces David, con la esperanza de que le envíen comida y bebida, pues por eso manda. Y le dice Nabal, caray, dice, yo no voy a compartir mi comida y mi bebida, dice, con alguien que no sé quién es. Y entonces llegan y le dan el recado a David, y 400 hombres armados se enfilan a la casa de Nabal para dejar esa casa sin varón. Si David hubiera tenido claro este concepto, que todos son superiores a nosotros mismos, ¿qué hubiera dicho de Nabal? Pues es mi superior, no me quiso dar comida, no me quiso dar bebida, pues ya, ¿no es verdad? Pero ¿qué dijo? Nabal me hace eso a mí. ¿Sí me entiendes, mi querido hermano? ¿Cuántas veces nosotros nos estamos sintiendo más que los demás? ¿Cuántas veces? Mi querido hermano, mira Proverbios 16:5, abominación. Esta palabra es muy fuerte en el hebreo. ¿Cuántas veces? ¿Tú te acuerdas cuándo fue la última vez que algo te dio asco al grado de querer vomitar? Es muy fuerte esta palabra porque yo, por ejemplo, que tú dijeras que quería devolver, pues no me acuerdo. Tiene que haber sido hace muchos años. Esta palabra eso dice. Abominación.
le da asco a Dios, a punto de devolver. Es a Jehová, ¿qué dice ahí? Todo altivo de corazón. Es abominación. Todo altivo de corazón ciertamente no quedará impune. Ahora, si tú dices, ¿es normal que un hijo de Dios tenga orgullo? Bueno, no es lo normal, no es lo más adecuado, pero sí puede ser. Sí, mi hermano, ¿te acuerdas de los discípulos? ¿Te acuerdas cuando la madre de los hijos de Zebedeo llegó y le dice, Jesús, pues yo quisiera pedirte que el día que llegues allá a tu reino, pues uno de mis hijos esté del lado derecho y el otro del lado izquierdo? No te voy a decir a cuál pongas, eso ya te lo dejo a ti. ¿Sí te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando dice la Escritura que se jaloneaban para ver quién era el más importante? ¿Sí me entiendes? Había envidia entre los discípulos. Sí, mi hermano. Sí. Acuérdate que no estaban llenos del Espíritu. Eso fue hasta Hechos 2. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando tú ves a un hermano lleno de orgullo, o que por ahí hace algo, ¿verdad? Hace alguna cosita, y que tú llegas y le dices tú, ay, qué bonito te salió, y te dice, es niño espiritual, mi hermano. Es niño espiritual. Le falta llenarse mucho del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando nos estamos llenando constantemente de la palabra de Dios, ¿quién es la palabra? Cristo. Juan 1. Podemos ver lo majestuoso y lo grandioso que es Dios. Y podemos ver lo que somos nosotros. Y nosotros, mi querido hermano, literalmente no somos nada. Yo, ex alcohólico, ex drogadicto, ex ladrón y bla, 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 bla. Y si tú te acuerdas y volteas de dónde te sacó Dios, mi querido hermano, ¿verdad que no hay mucho de qué enorgullecerse? Además, Él es el que te toma y Él es el que nos capacita. Para predicar, Él nos da la sabiduría. Yo recuerdo en una ocasión en Acapulco, llegamos a una iglesia y pues nos sentamos en una mesa, era un convivio y había un pastor. Y pues empezamos a platicar y él me dice, pues yo predico. Digo, muy bien, pastor, sí. Dice, pero dice, pues ahorita no lo estoy haciendo. No, no, dice, es que me cansé de que los reflectores estuvieran sobre mí. Mi querido hermano, ¿sabes una cosa? Es tristísimo, tristísimo, que tú pienses que eres tú. No somos nosotros. Bueno, tan es así, mis dos hijas cantan y no lo hacen tan mal. Yo te he platicado que en Acapulco ni siquiera hablaban. Y yo me acuerdo que le decía a la del piano, oye, ¿y cómo le vas a hacer cuando te digan, cántate algo? Les voy a decir, yo toco y busquen quien cante. Cuando llegamos aquí, empezaron a cantar así. Cuando llegamos aquí, ¿quién las capacitó? Dios, mi hermano. Nadie más. Nadie más. ¿Puedes ir a Salmo, por favor, 119, 21? Salmo 119, 21. Miren lo que dice aquí, Salmo 119, 21. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. ¿Sabes qué es la soberbia?
La raíz, bueno, acá dice en Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero la soberbia, bueno, ¿cuál fue el primer pecado? ¿Cuál? La soberbia de Satanás. Eso fue antes de la desobediencia de Adán y Eva. Y seré, dice Satanás, y seré, y seré, y seré. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Ve a Isaías, por favor, capítulo 2, versículo 11. Al final de los tiempos, que ya no falta mucho, porque con estos calores yo creo que nadie de los que vivimos aquí los habíamos visto. Al final de los tiempos, Dios va a juzgar la soberbia de los hombres. Miren lo que dice aquí Isaías 2:11. La altivez de los ojos del hombre, ¿qué dice? Será abatida. Y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo. Si te fijas que es la soberbia por las que las personas rechazan a Cristo, es la soberbia por la que decimos Dios, Dios, ja, 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 ja. Dios, es la soberbia. Y tienes que saber que esa soberbia, tarde que temprano, va a ser quebrantada en vida o en muerte. Porque hay un día y una hora donde toda rodilla va a ser doblada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todo mundo va a confesar que Jesucristo es el Señor. Unos para gloria eterna y otros para confusión perpetua. Así, de esa manera será. Versículo siguiente, 13, por favor. Mira versículo 13. Sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos. Todo esto es soberbia. Y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. Versículo 17. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Puedes ir a Malaquías 4:1 rápidamente, por favor. Entonces mira, lo que va a ser juzgado en la tierra no es otra cosa, es la soberbia de las personas. Mira Malaquías 4:1, lo que dice aquí. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, miren lo que dice ahí, serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Qué te parece? Isaías 57:15, por favor. Entonces, mi querido hermano, el saber que Dios está en formación de batalla contra los soberbios debería de ser suficiente para cambiar de camino. Debería de ser suficiente para pensar qué sale de nuestra boca, para pensar cómo nos estamos conduciendo. Miren lo que dice aquí Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Miren lo que dice. Yo habito en la altura y la santidad. Y mira qué hermoso dice. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar
el corazón de los quebrantados. Y sabes una cosa, mi querido hermano, vea Deuteronomio 17:18, por favor. Este pasaje, bueno, como todos, es importantísimo. ¿Me puedes ayudar con el piano, por favor? Mira las instrucciones para el rey de Israel. Las instrucciones. Esto era lo que el rey de Israel tenía que decretar al momento, en el primer momento que se sentase en la silla. Mira lo que dice aquí. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces se escribirá. En el griego esa palabra es katab. No solamente quiere escribir, quiere decir decretará que se escriba. Es decir, el primer decreto del rey de Israel tenía que ser decretar que se escribiera para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Versículo 19. Ahora, ¿para qué era la copia de la escritura? Ahora, para la gloria de Dios, mi hermano, todos tenemos una copia. Todos tenemos una copia. En ese tiempo era muy difícil que alguien tuviera acceso a una copia. Ahorita todos tenemos acceso a la copia. ¿Pero qué crees? Que hay unos que navegan para reportar su lectura. Hay unos que leen poco. Un capitulito diario. ¿Qué crees? La dosis de un niño, es por lo menos 2 capitulitos diarios. Esa es la dosis de un niño. Si tú no estás leyendo de 3 a 4 capítulos por lo menos diariamente, estás muriendo de inanición espiritual. Y no es mi culpa. Mis manos están limpias de la sangre de todos ustedes. Aquí, mi querido hermano, crece el que quiere crecer. El que quiere crecer. Ahora mira, ¿para qué era la copia? Versículo 19. Y lo tendrá consigo. ¿Y qué dice ahí? Y leerá en él cuando tenga tiempo, cuando quiera, cuando se le acaben los datos, ¿sí? Cuando no haya el wifi, se le olvidó pagar el internet, no hay wifi, pues agarra la Biblia, pues no tienes otra cosa que hacer. No, mi querido hermano, lo leerá todos los días de su vida. Todos. ¿Te acuerdas acá en Deuteronomio? La obligación del padre y la madre es repetir a tus hijos, repetir hasta agujerar la ley de Dios. Cuando te levantes y cuando te acuestes, cuando vayas en el camino. Y mira, ¿cuál es el resultado de estar leyendo todos los días la escritura? Número 1, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Número 2, para guardar todas, para obedecer todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Versículo 20. Entonces fíjate bien. Número 1, para aprender a temer a Dios. Número 2, para obedecer.
no desviarte a diestra ni a siniestra. Y mira número 3, versículo 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. ¿Sí te fijas cuál es la finalidad? La finalidad, mi querido hermano, es que no nos sintamos Juan Camaney. Es esa. Que entendamos que el Hijo de Dios es siervo de Dios. Solamente siervo. Por eso dice acá Pablo, acá en 1 de Corintios, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Dice, no más servidores de Dios. Nada más. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Mira, 4. Ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Y número 5. A fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. ¿Me pones la diapositiva 2, por favor? Vamos a regresar con el apóstol Pedro. Diapositiva 2. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Ahí está esa palabrita, mira, griega. Econvosaste. Pónganse con un nudo el delantal de los esclavos de la humildad. Y mira, esta palabra humildad es un verbo compuesto, tapeinofrosune. Verbo compuesto, palabra compuesta. Dame una palabra compuesta en español. Sacapuntas, sí. Picayelo, cubrebocas. Palabras compuestas, ¿verdad? Ok. Tapeinofrosune, pues es una palabra compuesta, es un verbo griego. Viene de tapeinos, ahí está, mira. Y fren. Tapeinos. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Por ejemplo, en Roma no existe la palabra humildad. Ni los griegos la tenían. Y ya antes de eso no había una palabra que significara humildad. ¿Sabes quién la inventó? El Espíritu Santo de Dios. Mira, tapeinos, humillado, amable, dócil, manso, pobre, bajo, sin importancia. Eso quiere decir tapeinos. Y fren quiere decir modo de pensar o modo de juzgar. Entonces, tapeinofrosune, ya combinadito, quiere decir, piensa de ti mismo como humillado, como amable, como dócil. Piensa de ti mismo como manso, como pobre, como bajo, como sin importancia. Mi querido hermano, lo que pasa es que llegamos a Cristo y pensamos que somos Limanturri Badeneira. No, mi querido hermano, no es de esa manera. Cristo, cuando fueron al censo, recorrieron prácticamente 100 kilómetros, casi 100 kilómetros de distancia. María, su mamá, y su papá. Dices tú, pues es de aquí a Toluca. ¿Está cerca? Pues en carro sí, y en autopista. Vete en burro y sobre el cerro, y tú dime si está cerca o no está cerca. Cuando llegaron, mi querido hermano, no tendrían dónde pasar la noche. Jesucristo nació en un comedero de animales. No pienses que es como la postal que luego te mandaban en diciembre hace años y ahora ya no la mandan. Pero no pienses que tenía foquitos
y que el lugar bien limpiecito. No, mi hermano, era un comedero de animales. Jesucristo, cuando nació, pues Israel estaba sometido por Roma. Cuando Él nació, no tocaron trompetas en ningún castillo. Los piecitos de Jesús no corrieron en el mármol de los castillos, así a ras de tierra. Nunca tuvo casa propia, ni siquiera un terreno. Bueno, el burrito era prestado. La tumba no era de él. Pero nosotros, Limantur, Rivadeneira, a mí no me va a tratar así. A mí no me va a hablar de ese modo. Madre mía. Cuando sintamos siquiera un poquito de orgullo, mi querido hermano, acuérdate que nosotros merecíamos nada más que la muerte. Y la diferencia entre el que está tirado de droga, o el alcohólico, o el secuestrador, el que tú me digas y nosotros, es la misericordia de Dios. Esa es la diferencia. Cuando sintamos un poco de orgullo, vamos a voltear y ver de dónde nos ha sacado Dios, si es que ya nos sacó de ahí. Porque, mi querido hermano, no sea que tú sientas que el reflector lo tienes ahí, como aquel personaje. Dice, es que me cansé de tener encima de mí el reflector. Y dije, bueno, ¿puedes ir a 1 Corintios 1:26, por favor? Sabes que la iglesia de Corintio, entre muchas cosas con las que batallaba, pues era de las más orgullosas. Era de las más orgullosas. Y por eso el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, miren lo que les dice en el capítulo 1. Pues mirad, hermanos. ¿Hay algún hermano por aquí? Sí, es para nosotros, mi querido hermano. Es para los cristianos de todos los tiempos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Hay por aquí algún pariente de Donald Trump? ¿No? ¿Algún pariente de Vladimir Putin? Tampoco. ¿Verdad que no? Ok, entonces, ¿sí es para nosotros? ¿Verdad que sí? Ok. Mira lo que dice aquí, versículo 27. Sino que lo necio, moros en el griego, lo absurdo, lo fatuo, lo ignorante, lo insensato, lo tonto del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil, astenés, ¿sabes qué quiere decir esa palabra griega? Miserable o despreciable. Sino que lo miserable y despreciable del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28. Y lo vil, ágenes en el griego, inferior, insignificante, de mucho valor, de poco valor, perdón. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, en el griego, sin valor alguno. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie
pueda decir: Dios, me la debes. No, mi querido hermano, no. Y tal vez tú puedas decir: eso lo dice usted porque fue muy malvado. Pues sí, pero si tú fuiste chismosa, mentirosa, por ejemplo, es la misma gracia. ¿No es verdad? Es la misma gracia para aquel que estaba tirado de droga, o para, por ejemplo, para el golpeador de mujeres. Es la misma gracia. Es la misma gracia para el ladrón o secuestrador, pero también para el que fue a Gulgor y se robó un desodorante. Es la misma gracia. Mira, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 30. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Porque es Dios el que añade, es Dios el que llama. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Mira, es Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloría. ¿Quieres sentir orgullo? ¿Quieres fanfarronear? Esa palabra, gloriese en el Señor, kaukomai, quiere decir jactarse, fanfarronear, alardear, enorgullecerse. ¿Quieres estar orgulloso? Enorgullécete del Señor. Romanos 5:2. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:11. Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Segunda de Corintios 10:17. Mas el que gloriese en el Señor. Filipenses 3:3. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Vea la última cita, por favor, Romanos 12:3. ¿Me la pones en NTV? Entonces, mi querido hermano, por eso dice el Espíritu Santo acá en Efesios capítulo 5: estén sometidos unos a otros. ¿Por qué? Vamos a entrar al ejemplo máximo de Jesús. De Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y sigue la escritura diciendo: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén eternamente. Mis hermanos, mira la NTV, Romanos 12:3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, es el apóstol Pablo. Le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. ¿Me pones la diapositiva, por favor? La diapositiva 1. Mis queridos hermanos, estas son las 4 evidencias del Hijo o la hija de Dios que se está llenando correctamente del Santo Espíritu. Y estas 4 evidencias tenemos que observarlas en nuestro diario vivir. Mira, nuestra conversación es diferente. Número 2, alabamos a Dios, pero no nomás en el culto del martes y del domingo. 2 de júbilo, 3 de júbilo, 2 de adoración y vámonos, el Espíritu Santo ya está contento. No, mi querido hermano, no.
Alabamos a Dios en cada momento de nuestra vida, en palabras y en hechos. Número 3, damos siempre gracias a Dios por todo, porque lo más importante ya lo hizo Jesucristo en el madero. Eso es lo más importante. Vida eterna, gratuita. Y número 4, vemos a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Por qué? Por el temor a Dios. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, por esta tarde. Yo te pido en el nombre de Jesús por cada uno de nosotros, Señor, por nuestro corazón. Tú sabes que somos débiles. Tú sabes lo que nos hace falta. Tú sabes lo que nos estorba en nuestro corazón. Yo esta tarde, Espíritu Santo, yo pido y abogo por cada uno de nosotros, para que seas tú, Señor, tratando, doblando, martillando nuestro corazón, a fin de que sigamos caminando y sigamos siendo perfeccionados hasta llegar a la estatura de la plenitud de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos,